Listo, bueno, muy bien. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo van? Vamos arrancando, ¿sí o no? Ya no sé ni qué horas son, entonces me les toca, porfa, recordarme la hora de vez en cuando para que podamos hacer la pausa como habíamos dicho y toda la cosa. Vamos a hacer otra prueba hoy, a ver, con un poquito más de sonido, a ver si queda mejor. No sé si alguien revisó el video que hicimos la clase pasada. El sonido estaba así como malo porque se me había olvidado el micrófono. Entonces espero que esta vez sea un poquito mejor. Hoy se me olvidó, fue la plataformita esa para poner el celular. Pero bueno, algún día al final del semestre lograremos toda la logística a ver cómo funciona. Muy bien, ¿estuvieron el miércoles pasado o no en nuestra sesión? ¿Les gustó? ¿Comentarios, reacciones? ¿Solamente les gustó? Puede ser una buena reacción también, ¿cierto? Bueno, la idea es que más adelante, a lo largo del curso, podamos ver también, digamos, la relación de ese tipo de movimientos sociales, culturales, políticos, con respecto a la economía política, con respecto a la disciplina económica, ¿cierto? Por un lado, vamos a ver históricamente cómo es que la disciplina ha hablado, ha dialogado o ha dejado de hacerlo con ese tipo de sectores sociales, ¿cierto? Marginalizados en general, pero que de alguna u otra forma han logrado llegar a cuestionar, ¿cierto? Algunas maneras de hacer economía, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la cultura ballroom más adelante, sobre todo cuando estemos en el módulo 3. Obviamente ahora, el 8 de marzo, se cayó, se desmayó esta vaina, vale, gracias. Si alguien me puede ayudar con, no sé, si tuvieran alguna cosita como más pesada que le pudiéramos poner aquí atrás, sería buenísimo. Ay, gracias. Tendría que haber llenado ese botilito de agua, ¿sí o no? Listo, gracias. Les agradezco ayudarme a estar un poquito pendientes. Bueno, esa cultura ballroom que nace en los años 60 y los años 70 en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, va a reunir, digamos, a una gran parte de personas marginalizadas, como decía Juan Felipe, su compañero Juan Felipe Castro, su compañero que bailó y que de hecho vio este curso el semestre pasado, era lo más marginalizado de lo más marginalizado, ¿cierto? Era la cultura transexual en Nueva York, eran los gays, eran los afroamericanos que hacían parte de toda esta cultura y que empezaron, digamos, que tomaron esa decisión de vida del lugar de hacer parte de unos, digamos, de unas atmósferas totalmente violentas, de hacer enfrentamientos, entre comillas, ¿cierto? A través de ese voguing, que es ese estilo, digamos, de baile, ¿cierto? De expresión cultural que ustedes vieron también y que ha evolucionado desde los años 70 hasta hoy en día, y en donde, entre otras cosas, la cultura latinoamericana ha tenido, digamos, un rol protagónico también en Nueva York, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo esos movimientos sociales en los años 60 y 70, esos movimientos por los derechos civiles, van a tener repercusiones no solamente en el cambio de la sociedad en Estados Unidos y en el mundo en general también, ¿cierto? Sino también en la forma en que organizamos nuestra disciplina en economía, ¿cierto? Cómo esos movimientos sociales empiezan a entrar de una u otra forma, así sea cuestionando la forma en que hacemos economía, cuestionando los objetos de estudio de la economía y cuestionando los métodos también y los fenómenos que estudiamos o que dejamos de estudiar, y cómo ese tipo de movimientos van a cambiar de alguna u otra forma las preguntas que nos vamos a hacer desde la economía. ¿Listo? Entonces, todo eso lo vamos a ver a lo largo del curso también, lo vamos a ver de forma un poquito más clara, espero yo, en el módulo 3, cuando hablemos directamente de ese periodo histórico.
sino que obviamente pues el 8 de marzo no lo podíamos dejar pasar, ¿cierto? Necesitábamos hacer de alguna u otra forma algún tipo de expresión desde el curso, y entonces por eso pues cae un poco antes de lo que vamos a ver en el módulo. Pero por eso comentarios, reacciones totalmente bienvenidas, me alegra que les haya gustado. Yo creo que había bastante público de la facultad en general y eso fue maravilloso, ¿cierto? Entonces, buenísimo. No sé si tengan reacciones, preguntas, dudas. ¿No? Bueno, ya descubrí cómo poner esto en pantalla completa. Si ven que sí hice la tarea. Muy bien, entonces, bueno, todavía necesitamos terminar un par de diapositivas del curso, pero entonces antes de eso, antes de que se me olvide, quería preguntarles dos cosas o contarles dos cosas. La primera, ya tenemos 4 grupos conformados, eso es 40% de los grupos. Recuerden que lo ideal sería que tuvieran los grupos conformados de aquí al miércoles, ¿listo? Tienen un poquito más de tiempo si acaso, pero es importante que vayan llenando el forms ¿cierto? El formulario con los nombres de los integrantes, y si tienen algún problema, algún inconveniente logrando constituir su grupo, porfa, nos cuentan, ¿listo? Con carácter, pues, digamos, mensaje urgente. Pero la buena noticia es que ya casi la mitad del curso tiene sus equipos conformados. ¿Preguntas al respecto? ¿Angustias existenciales al respecto? Ninguna angustia, eso está muy bien. Estamos todos y todas relajados después de los resultados de ayer, estuvo como bien la cosa, ¿sí o no? Entonces, todo bien. Buenísimo. Listo. Y el otro punto que les quería contar, que se me había olvidado contarles, y creo que en las diapositivas no está, pero está muy claramente en el programa, es que en el curso tenemos un link permanente para que ustedes puedan hacernos sugerencias, críticas, regañarnos, felicitarnos, si quieren felicitarnos también, lo que ustedes quieran, que es absolutamente anónimo. Ustedes tienen el link en el programa. Y la idea es que ustedes puedan escribir en serio lo que necesiten escribir, que sientan que no pueden decirlo de forma nominal, ¿cierto? Que no pueden acercarse a mí o a Juanita o a Laura a decirnos, oiga, está pasando tal cosa, no nos gusta tal cosa del curso. Cualquier situación que ustedes quieran como denunciar o lo que sea, lo pueden hacer de forma absolutamente anónima. ¿Listo? Nosotros revisamos ese link todas las semanas. En promedio tenemos 1 o 2 comentarios en el semestre, pero de verdad la idea es que ustedes puedan desahogarse si ustedes quieren. ¿Listo? En ese sentido, si hay algo que definitivamente no les gusta o les gusta o lo que sea, ¿cierto? El link es para por eso la idea es que sea anónimo, o por eso es que es anónimo, ¿cierto? Para que ustedes aprovechen y puedan hacer cualquier tipo de sugerencia o lo que sea. ¿Listo? Ese punto se me ha olvidado. No sé si haya preguntas al respecto o algo. Clarísimo. Buenísimo. Listo. Muy bien. Bueno, por aquí ya habíamos pasado un poco la presentación general del curso, ¿cierto? Algunos de los puntos importantes. Pero se nos quedaron algunas ideas centrales del curso que, digamos, ya habíamos tocado, pero por ejemplo, esta última de aquí, yo no se las había, digamos, no la habíamos mencionado aquí en el curso, ¿cierto? Esta última dice que vamos a tener en cuenta las narrativas que los y las economistas han desarrollado sobre su disciplina a lo largo de la historia. Ese punto va a ser muy importante porque la idea es que vamos a tratar de entender cómo es que diferentes economistas a lo largo del tiempo han contado la historia de su propia disciplina, ¿cierto? El otro día mencionábamos, por ejemplo, esta idea de que los macroeconomistas en general venden su disciplina como si fuera una disciplina que ha progresado tanto como la historia de la aviación, ¿cierto? Incluso más rápidamente, recuerden ustedes. Entonces, eso ya le dice a uno una intención que están tratando de comunicar los macroeconomistas con respecto, por ejemplo, a su posición en tanto que consejeros y consejeras del príncipe, ¿cierto? Si los macroeconomistas quieren mantener su legitimidad con respecto a las autoridades, con respecto a esa idea de que tenemos que llamar necesariamente macroeconomistas para que nos cuenten cuáles deben ser las recomendaciones de política económica que debemos tomar, pues obviamente
es importante mostrar que la subdisciplina de la macroeconomía es una subdisciplina fuerte, a pesar de la falta de consenso que hay, que mencionábamos la vez pasada también entre los macroeconomistas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la macroeconomía? Va a contar una historia de revoluciones, así al estilo cuniano, ¿cierto? Pero revoluciones que se vuelven, mejor dicho, son más revolucionarios que el Che Guevara, ¿cierto? Esto es una cosa que cada 20 años la macroeconomía hace una revolución, empezando con la revolución keynesiana, después con la contrarrevolución monetarista, ¿cierto? Hay revoluciones y contrarrevoluciones, después la revolución de los nuevos clásicos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y supuestamente a partir de esas revoluciones van renovando el conocimiento y lo van volviendo supuestamente cada vez mejor y cada vez más científico, cada vez más sofisticado en términos de matematización, de utilización de métodos econométricos, cuantitativos, etc. Realmente detrás de eso hay unos debates muy interesantes, ¿cierto? Hay una riqueza, una diversidad de cosas que están sucediendo, pero los macroeconomistas tratan, digamos, de racionalizar toda esa historia y de vendernos una narrativa particular con unas intenciones particulares también, que son un poco las que les estoy diciendo, ¿cierto? Legitimar, darle legitimidad a esa posición que tienen como consejeros del principio. Entonces, esas narrativas son absolutamente importantes y yo quiero llamar la atención sobre ese tipo de narrativas que construimos desde la disciplina económica, que a veces ayudamos a construir los historiadores del pensamiento económico, pero que muchas veces son los mismos economistas las que construyen ese tipo de narrativas. Y piensen, por ejemplo, en sus libros de texto en general, ¿cierto? En sus libros de texto de fundamentos de economía, de microeconomía, de macro, etcétera. Siempre hay una sección muy pequeña, por cierto, en donde Mankiw, en donde Varian, todos estos economistas nos cuentan un poquito la historia de la disciplina, ¿cierto? O no. Más o menos, ¿cierto? Hay un pedacito donde nos cuentan como unos hechos estilizados de esto es lo que ha pasado en la historia, que es básicamente al principio nadie sabía nada, ¿cierto? Después poco a poco fuimos aprendiendo, nos fuimos sofisticando, nos fuimos volviendo cada vez mejores y ahora somos esta maravilla de ciencia que es la ciencia económica. Más o menos, ¿cierto? Estoy exagerando, estoy tratando de mostrarles un punto específico, ¿cierto? Pero entonces la idea es que nosotros, como estudiantes de economía, podamos ser críticos con respecto a eso que nos están contando esos economistas y que entendamos cuál es la posición desde la que nos están contando este tipo de narrativas y cuáles son las intenciones que pueden tener estos economistas al construir, al fabricar este tipo de narrativas. ¿Listo? Entonces, ese era otro punto muy importante que no había mencionado de forma, creo, tan explícita la clase pasada y por eso quería detenerme un momentico en ese sentido. No sé si tengan preguntas, dudas, inconformidades, son importantes las inconformidades, desacuerdos, ¿no? Bueno, poco a poco, después de la pandemia, vamos volviendo otra vez con cada vez más participación, ¿cierto? Yo me acuerdo que aquí todos y todas participábamos de una forma impresionante de forma presencial. Ahorita vamos a hablar un poquito de la participación también. Les voy a contar algo pues al respecto, a ver qué hacemos en ese sentido. Algunas preguntas transversales del curso son las siguientes. ¿Cómo se construyen los argumentos económicos? ¿En qué contexto y con qué fin? ¿Cierto? Esa va a ser una de las preguntas que nos va a acompañar a lo largo del semestre también, que entendamos que los argumentos económicos también están situados en el tiempo y surgen de un contexto particular también. ¿Listo? ¿Cuál es la relación entre la economía y la política? Obviamente, absolutamente central en economía política, ¿cierto? Si no, no podríamos llamar este curso Economía Política 2. Obviamente, esa pregunta va a cambiar también a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entre otras cosas porque pues hay muchas formas de entender qué significa la economía y hay muchas formas de entender qué significa la política también. Entonces, a veces puede ser, por ejemplo, esa relación que tiene la economía básicamente con la política, en tanto que la economía trata de ocuparse como ciencia social de entender cómo funciona la política en general, ¿cierto? Entonces piensen en Tullock, en Buchanan, ahora se me va el nombre del teorema del votante mediano, pero bueno, todas estas ideas que vienen desde los métodos de la economía, desde los conceptos de la economía y que van a tratar de explicar el mundo político,
porque supuestamente tenemos mejores argumentos y mejores métodos, ¿cierto? Pero también piensen en lo que les estaba comentando hace un momento con respecto a la cultura ballroom que vimos el miércoles pasado. ¿Cómo es que los movimientos sociales entran dentro de la disciplina económica, ¿cierto? Las preguntas que nos hacemos desde la disciplina económica y los objetos que estudiamos desde la disciplina económica o no. Recuerden, por ejemplo, que la discriminación era un objeto que estaba totalmente por fuera de las fronteras de la disciplina económica hasta los años 70 más o menos, cuando los economistas empezamos a decir, oiga, sí, nos podemos meter de pronto a estudiar qué significa la discriminación desde el punto de vista de la economía. Antes era visto como, eso es una pregunta de los sociólogos, eso a los economistas no nos importa. A nosotros nos importa la producción, la distribución, ese tipo de preguntas, ¿cierto? Pero no necesariamente la discriminación. Y de hecho, muy interesante, ¿cierto? Una de las personas que ayudó a que la discriminación se consolidara como una de las preguntas importantes del núcleo de la economía, ¿quién fue para ustedes? Un economista de Chicago. Que hizo su tesis de doctorado con Milton Friedman y que entre otras cosas no le querían aceptar en el Departamento de Economía de Chicago su tesis de doctorado como si fuera de economía porque decían eso es pura sociología en 1963. Gary Becker, nada más y nada menos, ¿cierto? Becker, el más chicagueano del mundo, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente con una aproximación con la cual no necesariamente debemos estar de acuerdo, ¿cierto? Pero Gary Becker nos ayudó a expandir las fronteras de la disciplina económica en el sentido de que consideráramos que la discriminación hace parte de los objetos de estudio legítimos de la economía. Pero no solamente la discriminación, también, por ejemplo, la familia, ¿cierto? ¿Y qué sucede con las decisiones supuestamente maritales, que es terrible y es lo más machista que hay en este mundo con esas interpretaciones de Becker, ¿cierto? Pero cómo es que las mujeres supuestamente toman decisiones optimizando su ingreso esperado a lo largo de la vida para casarse o no casarse, ¿cierto? Y Becker llega a la conclusión, entre otras cosas, que lo mejor que le puede pasar a las mujeres es vivir en una sociedad poligámica, ¿cierto? Que el hombre tenga varias mujeres, porque el hombre, eso lo vamos a ver también en el módulo 3 rápidamente, es intrínsecamente y naturalmente altruista, ¿cierto? Y quiere simplemente compartir su ingreso con la mujer, ¿cierto? Bueno, entonces, pero de todas formas, a pesar de todas esas discusiones, Gary Becker nos ayudó a empezar a discutir acerca de estos objetos desde la economía misma, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que reconocer también, no es que lo haya hecho de querido y de chévere, ¿cierto? Pero sí a través de sus trabajos invita a la disciplina económica a que discutamos y pensemos ese tipo de objetos económicos, o como económicos más bien. Otro punto súper importante, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que el Estado debe jugar y sobre todo ha jugado en la regulación de la economía? Una pregunta que no hemos resuelto, que no resolveremos, ¿cierto? Pero que los y las economistas nos hemos hecho de diferentes formas a lo largo del tiempo. Y aquí hablamos del Estado, pero no es la única institución importante que va a jugar un rol preponderante en el curso, sino también, por ejemplo, vamos a hablar de las organizaciones multilaterales, en particular, por ejemplo, el Banco Mundial, de las Naciones Unidas, de la CEPAL, y la forma en que esas organizaciones, esas instituciones, van a ayudar también a crear esa experticia de economía que antes no existía, ¿cierto? Por ejemplo, la CEPAL en el caso de la economía del desarrollo, que era algo que no existía para nada, ¿cierto? Si la discriminación no existía como objeto de estudio, el desarrollo en sí mismo, como lo conocemos y lo empezamos a conocer a partir de los años 50, tampoco era una pregunta de los economistas, eso lo podemos discutir, ¿cierto? Pero sobre todo, no era un objeto de estudio porque no existía la idea de que había países en vías de desarrollo y países desarrollados. Eso empieza, digamos, a suceder realmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, con ayuda de la teoría de la modernización. De todo esto vamos a hablar en el segundo módulo también, ¿cierto? Entonces, esa va a ser una pregunta importante, la de las instituciones, que entre otras cosas sirven también para ayudar
por ejemplo, a través de las cuentas nacionales, a consolidar y a crear ciertos tipos de objetos de estudio que antes tampoco existían, pero que cuando empezamos a medirlos, pues empiezan a tener una especie de existencia, ¿cierto? Vamos a tratar de hablar de eso ahora más tarde, hoy, y si no, más bien el miércoles. Pero que antes definitivamente no existían, ¿cierto? No, los objetos que estudiamos en las ciencias sociales no son objetos que podamos encontrarnos. Yo voy caminando por la calle y me encuentro la economía, ¿cierto? No sucede así. Entonces, digamos, necesitamos ese tipo de mecanismos también institucionales y al mismo tiempo científicos y también políticos para poder ir definiendo e ir creando ese tipo de objetos de estudio. Otro punto de vista, ¿cómo se puede, o otra pregunta, ¿cómo se pueden reconciliar, por un lado, la búsqueda del bienestar individual con la búsqueda del bienestar social? Otra pregunta central, no es que nosotros la vayamos a resolver en este curso, ¿cierto? Pero vamos a tratar de entender cómo es que los y las economistas han tratado de reconciliar esas dos esferas del bienestar individual y el bienestar colectivo, ¿cierto? Otras preguntas importantes. ¿Qué consecuencias tiene la intervención económica sobre la libertad de los individuos? Un poco, obviamente, tiene que ver con la pregunta anterior. ¿Cuál es el papel que juegan los y las economistas como expertas en la implementación y formulación e implementación, otra vez, perdón, de las políticas públicas? Esta idea de la experticia, ¿cierto? ¿Cómo es que construimos experticia? ¿Cómo es que nos volvemos expertos y expertas que somos demandados por diferentes autoridades para que vayamos a decirles cosas, ¿cierto? Y para que vayamos a dar nuestro conocimiento y nuestras recomendaciones a las autoridades, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el tipo de experticia que tenemos como economistas? ¿Y cómo va evolucionando ese tipo de experticia también, ¿cierto? Otra pregunta importante, que ya la venía haciendo hace un momento: ¿cómo afectan los movimientos sociales y políticos la manera en que los y las economistas organizamos nuestra disciplina y producimos conocimiento? No me voy a detener ahí, vamos a hablar de eso más adelante también. ¿Cómo afecta la manera en que organizamos nuestra disciplina al tipo de conocimiento que producimos en economía, perdón, simplemente, ¿cierto? Si tenemos un tipo de organización particular en donde tenemos una jerarquía muy marcada, o donde tenemos una horizontalidad mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más justa, digamos, ¿cierto? ¿Será que eso cambia el tipo de conocimiento que estamos produciendo o no? ¿Cierto? Si excluimos a ciertos grupos o si somos muy incluyentes dentro de nuestra organización de la disciplina, ¿será que nos hacemos las mismas preguntas o será que no? ¿Y será que utilizamos los mismos métodos o no? ¿Cierto? Esa es otra de las preguntas importantes que nos vamos a hacer en este curso. Ahora sí, dudas, preguntas, inconformidades, reacciones. Mientras yo voy tomando agüita, porque no hay reacciones. Ni buenas ni malas. Bueno, está bien. Muy bien. Entonces, si no hay reacciones, un par digamos, de diapositivas para hacer otra vez explícitos algunos objetivos del curso más allá de las preguntas, ¿cierto? Por un lado, otra vez, queremos dar cuenta de la diversidad y de la riqueza en el significado de la economía política a lo largo de la historia de la disciplina. ¿Listo? Eso ya lo habíamos mencionado, no me voy a detener en eso. Vamos a identificar los contextos sociales, políticos y culturales que han afectado la manera de entender la economía política. Vamos a identificar también algunas de las preguntas fundamentales y transversales que han afectado el desarrollo de la economía política. Y vamos a dar algunos elementos y preguntas transversales para que los y las estudiantes tengan una mejor comprensión del origen de la disciplina económica, de su relación con la política y su contexto histórico, social y cultural, y de la manera en que los y las economistas hemos organizado nuestra disciplina a lo largo del tiempo. Pero además de eso, vamos a entender que la manera de la organización social de la disciplina económica afecta efectivamente la forma en que los economistas producimos conocimiento y actuamos en la esfera política. Entonces, no es solamente la forma en que nosotros produzcamos conocimiento aquí en nuestro salón de clase, allá en el CIT, cuando hacemos investigación o donde sea, ¿cierto? Sino que además
ese tipo de conocimiento definitivamente tiene repercusiones sobre el mundo político, social, económico, real, si ustedes quieren y me permiten esa expresión, ¿cierto? Y no se queda solamente en lo que nosotras y nosotros aprendamos, sino que tiene efectos reales sobre lo que está sucediendo en el mundo, ¿cierto? Eso pues es bastante obvio, no tengo que decírselos y repetírselos. Entre otras cosas, me imagino que muchas y muchos de ustedes, como yo, estudiamos economía porque queríamos cambiar el mundo de alguna forma, ¿cierto? No, ya se frustraron tan rápido. Yo me frustré después de un par de años, y bueno, pero, ¿cierto? Pero ustedes tienen que tener todavía esa esperanza de decir sí se puede, ¿cierto? Sí, sí hay algo que podamos hacer, ¿no? Bueno, lo podemos discutir cuando ustedes quieran. Otro punto muy importante que no me voy a cansar de repetir, y ya se los había dicho, pero es que es importante. Yo a veces suelo ser muy repetitivo en muchas cosas, pero cuando repito es porque de verdad son cosas que me parecen muy importantes y que quiero que queden muy claras. Vamos a fomentar las habilidades de escritura, de discusión y de presentación de ustedes. Normalmente, los y las economistas somos famosas porque escribimos mal, ¿cierto? Y sobre todo los economistas. Yo les mencionaba esto la clase pasada. En general, nos parece que es suficiente con que las matemáticas estén bien, el modelo esté bien, la econometría esté bien. Resulta que nuestro argumento aquí es que eso no es suficiente. Lo más importante es que podamos explicar de forma muy clara las intuiciones y los resultados que vayamos obteniendo en nuestras investigaciones, en nuestros estudios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que seamos capaces de escribir de forma muy clara, de forma ojalá lo más concisa posible. Eso es otro problema que tenemos en general los hispanohablantes, ¿cierto? Y es que nos extendemos cuando hablamos muchísimo. Y cuando hablamos y sobre todo cuando escribimos. Y empezamos a irnos por una cantidad, a divagar, pues, como se dice, ¿cierto? En lugar de mantenernos en lo que es realmente esencial y en el hilo conductor. Entonces, por eso vamos a hacer mucho énfasis también en el límite de palabras que ustedes van a poder escribir. No es un tema de que nos dé pereza leer 2000 palabras, ¿cierto? En lugar de 800 para el parcial, por ejemplo, sino que realmente es importante desarrollar esa capacidad de síntesis y de poder decir, no lo puedo decir todo en este escrito particular, ¿cierto? En este texto argumentativo. Tengo que escoger qué es lo que debo decir. Tengo que escoger cuáles son las cosas realmente más importantes. Y si definitivamente todo es tan importante, tengo que encontrar maneras más efectivas para poder decir de forma más concreta lo que necesito decir. ¿Listo? Entonces, por eso no nos vamos a cansar de hacer ese énfasis en ese punto. Y entre otras cosas, por eso es que vamos a hacer ese taller de escritura con Julia Orjuela, nuestra instructora del centro editorial de la facultad, ¿vale? Que entre otras cosas, repito otra vez, es la única actividad obligatoria a la que ustedes tienen que asistir. Ustedes ya tienen las fechas de esos talleres. Revísenlas otra vez, por favor. Si por alguna razón ven que hay algún problema con alguna fecha o lo que sea, cuéntenos desde ya, ¿vale? Muy bien. Otro punto súper importante, fomentar el trabajo en equipo y la cooperación entre los y las estudiantes. Ya lo mencionábamos la clase pasada. Recuerden que esto no es solamente un tema de, digamos, de obligaciones de trabajar entre ustedes en equipo, sino también de fomentar ese punto muy importante de la solidaridad y de la colaboración realmente, ¿cierto? Si hay algún compañero o alguna compañera que por alguna razón tuvo algún problema para una entrega o lo que sea, que las otras tres personas integrantes del equipo, a través de la buena comunicación, a través del respeto, etcétera, puedan ser solidarias también en ese sentido, ¿cierto? De eso se trata también el trabajo en equipo, no solamente bueno, responder por las responsabilidades que cada una y cada uno tiene al interior del equipo en ese sentido. Y sobre todo, que se puedan gozar ese trabajo en equipo, ¿cierto? Por eso la idea es que ustedes tengan casi que carta libre con respecto al tema de investigación que ustedes quieran desarrollar en equipo, ¿cierto? Y espero que tengan unas buenas discusiones entre ustedes para definir cuáles van a ser esos temas, pero que se lo gocen en ese sentido. Ojalá, ¿cierto? Ese es como el ideal de cada curso, que uno espera que los estudiantes y las estudiantes digan, no, qué delicia, vamos a
a reunirnos para tratar entonces de definir cuál va a ser nuestro trabajo de investigación y nos vamos a gozar el trabajo de investigación a lo largo del semestre. Eso es como el ideal total, ¿cierto? Que ustedes sientan que pueden contarnos cosas chéveres, interesantes acerca de sus trabajos de investigación y que no solamente ustedes van a aprender, sino que nos van a enseñar una cantidad de cosas. ¿Listo? Entonces, ojalá sea así. Y también, obviamente, el trabajo, vamos a fomentar el trabajo individual y colectivo de los estudiantes, el trabajo individual autónomo también, que no quiere decir que las personas se encierren, ¿cierto?, a trabajar de forma absolutamente individual sin hablar con nadie. Ustedes son muy buenos y muy buenas reuniéndose también, por ejemplo, para resolver parciales y ese tipo de cosas. Y aprovechando la presencialidad, queremos volver a fomentar ese tipo de espacios. ¿Listo? Y la idea también es que los parciales ustedes los puedan discutir, así sean individuales, que entre ustedes se puedan sentar y para eso van a tener tiempo también y hablar entre ustedes y decir, venga, yo lo quiero coger por este lado, por este otro lado, usted cómo, no sé qué, es cierto, cuáles son las referencias bibliográficas, lo que ustedes quieran, ¿vale? O sea, aquí no estamos en una competencia ni mucho menos, sino la idea es de verdad que haya cooperación, que haya colaboración entre ustedes. Bueno, rápidamente, ¿cuáles son los módulos que vamos a ver? El módulo 1 que empieza hoy, donde vamos a hablar sobre la construcción de la disciplina económica y de su objeto de estudio. Algunas de las cosas que ya les he contado aquí, entonces no me voy a detener, a no ser que tengan preguntas, ¿cierto? El módulo 2 que empieza, creo que después de Semana Santa, me parece, vamos a ocuparnos del módulo 1 hasta la Semana Santa, que ya no me acuerdo ni cuándo es, ustedes sabrán, como en abril, como a mediados de abril, me parece que es. ¿El qué, perdón? La semana del 10 es un poquitico antes de la mitad, entonces tenemos un mes para este módulo 1. En el módulo 2 vamos a hablar entonces de la teoría de la modernización y de la economía del desarrollo o del desarrollo económico. Y el módulo 3 vamos a hablar sobre el neoliberalismo con todas las comillas. A mí me encanta ponerle comillas a este tipo de cosas, me parece muy importante, ¿cierto? Ya se los explicaba un poquito también la clase pasada, por qué va con comillas, ¿cierto? Porque es, entre otras cosas, una construcción hoy en día de eso que yo les contaba hace un momento acerca de las narrativas. ¿Quiénes están construyendo ciertas narrativas sobre lo que significa el neoliberalismo y con qué intención? ¿Cierto? No es que esté bien o esté mal. Lo importante es que nosotros entendamos quién es la persona que nos está hablando y nos está contando y está etiquetando a alguien de neoliberal o de mamerto, ¿cierto? O de lo que sea. O sea, lo importante es eso, tener ese ojo crítico. No porque esté bien o esté malo, porque estemos de acuerdo o en desacuerdo con el neoliberalismo o el mamertismo o lo que sea, ¿cierto? Cualquier ismo, pues, que se nos ocurra, sino que entendamos de dónde viene esa etiqueta. Y además de eso, vamos a hablar de la economía política radical, de la economía política feminista y de la economía política afro, con lo que les comentaba hace un momento, en los años 60, 70, sobre todo en Estados Unidos. Después, obviamente, dentro de la estructura del curso, muy importante el trabajo de investigación. No me voy a quedar más en eso, ¿cierto? Pero van a tener 4 entregas, una presentación, y más al final también un texto argumentativo que ustedes van a tener sí o sí que escribir, ¿cierto? Y un producto final, el de su preferencia, lo que hablábamos el otro día, ¿cierto? Un documental, un podcast, lo que se les ocurra, cualquier cosa, un curso que ustedes quieran dar, el programa de un curso nuevo, totalmente distinto, lo que quieran, ¿cierto? Con respecto a su tema de investigación. Y obviamente el taller de escritura, que tiene como componentes las tres sesiones y este texto argumentativo que es el mismo de acá, ¿cierto? No piensen que es otro más, sino que es el mismo de acá y además pues vamos a tener los 2 parciales, pero eso vamos a hablar rápidamente en la parte de la evaluación. Bueno, esto digamos que ya lo hemos dicho varias veces, no sé si te dan preguntas, inquietudes, reacciones, inconformidades. ¿Siguen sin inconformidades? No, pero... Bueno, muy bien. Bueno, aquí rápidamente entonces vamos a tener un par de sesiones con invitadas, yo ya les comentaba. Todavía no sé si van a ser virtuales o si van a ser presenciales. Probablemente una de ellas sea virtual y la otra presencial, pero podemos hablar de esas cosas también. Va a depender sobre todo del tiempo y la disponibilidad de nuestras invitadas.
En una vamos a hablar acerca de la importancia de comunicarnos bien y de argumentar bien y de persuadir a nuestra audiencia, ¿cierto? Desde el punto de vista de la retórica. Y en otra vamos a hablar acerca del enfoque interseccional. ¿Qué significa tomarnos en serio ese enfoque interseccional cuando hacemos análisis en las ciencias sociales? Por ejemplo, cuando hablando de género, pero que no podemos hablar solamente de género, ¿cierto? Sino que necesitamos entender otro tipo de realidades y de relaciones de poder que tienen una intersección con el género. Por ejemplo, la etnicidad, por ejemplo, la clase, ¿cierto? Todo ese tipo de relaciones de poder que son tan importantes, en donde no podemos, por ejemplo, decir que todas las mujeres son iguales, ¿cierto? No podemos decir que las mujeres de Bogotá de clase media sufren el mismo tipo de situaciones o viven el mismo tipo de situaciones que las mujeres campesinas en Arauca, por ejemplo, ¿cierto? Y lo mismo pasa obviamente con los hombres. Entonces, la idea es poder hacer un análisis desde el punto de vista interseccional también y entender qué es eso de la interseccionalidad. Este era el punto que les contaba acerca de la participación. La idea es que yo voy a tratar de lanzarles muchas preguntas, pero en ningún momento les voy a decir como, tú, dime algo, ¿cierto? No, o sea, a mí eso me parece absolutamente violento. Yo les confieso, yo cuando estaba sí, me parece terrible. Yo cuando estaba en su posición y estaba aquí sentado en el 205, a mí en general no me gustaba hablar mucho en clase. Yo no hablaba casi nada. Ustedes dirán, uy, pero ahora ¿cómo habla? ¿Sí o no? Pero es de verdad pues porque es mi trabajo. Pero de otra forma, sí, yo me quedaría aquí, pues lo ideal sería que ustedes hicieran la clase. A mí de verdad me angustia muchas veces poder hablar en público de esas cosas. Entonces yo entiendo eso y nosotros entendemos eso desde el equipo pedagógico. Por eso creemos que hay muchas otras maneras de participar y queremos escucharlas y escucharlas, ¿cierto? Si ustedes quieren, por ejemplo, no sé, mandarnos un correo, si quieren hacer una actividad en el Moodle, por ejemplo, crear un foro de discusión, mandarnos un video con su participación, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Lo pueden hacer. Obviamente no hay nota de participación, pues, o sea, yo no les voy a poner aquí, voy a anotar cada vez que alguien participa, ¿cómo es que es tu nombre? Ah, bueno, participaste. No, les voy a preguntar el nombre para tratar de ir aprendiéndomelo. No les prometo mucho, ¿cierto? También soy muy malo, les conté que no tenía muy buena memoria también. Eh, pero no es para anotar, pues, la participación de ustedes, ni mucho menos, ¿listo? Pero sí, lo ideal es que si ustedes quieren participar de alguna u otra forma, encuentren otras formas que no sea solamente levantando la mano y diciéndonos alguna cosa. Obviamente esa forma de participación es muy chévere, sobre todo teniendo en cuenta que volvemos a la presencialidad, pero no se sientan obligados y obligadas a participar de esa forma. ¿Listo? Entonces escuchamos propuestas, lo que se les ocurra. ¿Vale? Y las escuchamos también pues por correo, no tienen otra vez que levantar la mano y mandar su propuesta. Tenemos también los videos de apoyo en YouTube de semestres anteriores, por si se pierden algunas clases. Obviamente las clases son un poco distintas y otra vez con la presencialidad, pues cambiamos un par de lecturas, cambiamos un par de cosas en la estructura del curso. Todos los programas del curso están disponibles también en mi página web, entonces de los semestres anteriores, por si quieren hacer una comparación y tratar de decir, venga, ¿será que esta sesión sí nos sirve o nos preguntan simplemente? ¿Listo? Y además de esos videos de apoyo, pues estamos tratando de ver a ver si funciona este video. ¿Listo? Entonces, esos videos también los vamos a subir a YouTube y los vamos a subir al Moodle para que ustedes los puedan ver por si acaso faltan alguna clase o lo que sea. ¿Listo? Esperemos que funcione bien. Otra vez, cualquier inconformidad que ustedes vean con los videos o si se les ocurre una forma más, pues mejor de hacer los videos, nos cuentan. Listo, vamos a ver cómo nos va con el sonido hoy. Esto no es solamente que alguien me está soplando qué es lo que tengo que decir por allá, sino también es para un micrófono aquí para el video. Bueno, importante, esperamos que ustedes hagan las lecturas, al menos las que están marcadas con asterisco. ¿Listo? Esas son las lecturas obligatorias de las que más vamos a hablar en el curso. Las otras las vamos a tocar también y son importantes y yo creo que son muy chéveres, entonces se las recomiendo, pero no es necesario que lean las otras, ¿cierto? De pronto simplemente vale la pena que las tengan ahí para más adelante, ¿cierto? Uno siempre dice, no, esas lecturas de ese curso eran buenísimas, en vacaciones voy a leer
y después no, pues llega a vacaciones y no se le olvida, ¿no? Pero ojalá algún día de verdad puedan tener como ese repositorio con esas lecturas y las puedan leer. Y bueno, obviamente pues el trabajo de investigación, las tutorías, y vamos a ver si podemos hacer un par de clases abiertas que venimos haciendo desde hace varios semestres, pero no les prometo nada porque eso significa una cantidad de logística y unas cosas complicadas, pero vamos a ver si lo logramos hacer. Esas clases que las hemos estado organizando con Juanita, con John Mauro y con Irina, con los tres profes. No sé si alguien ha visto alguna de esas clases abiertas los semestres pasados. Sí, más o menos. Listo. Inconformidades, comentarios, no. Bueno, aquí venía otra vez, preguntas, inconformidades, no. Pero ya ni les pregunto porque pues, mentira. Cero presión. Bueno, listo. Los criterios de evaluación, que no son tan importantes, ¿cierto? Pero hay que decir, fíjense que el trabajo de investigación vale 60% de la nota y los parciales el otro 40%. El primer parcial, 25%, porque en ese parcial la idea es que ustedes de verdad escriban un texto argumentativo y tengan más tiempo y hagan, digamos, se dedican un poquito más a ese parcial. Y el segundo, un poquito menos, porque la idea es, vamos a hacer un experimento que no habíamos hecho nunca en Ecopol, y es hacer un parcial de selección múltiple. Pero la idea, como les decía, es que pues seguramente lo vamos a hacer a través de Moodle. La idea es que ustedes puedan estar sentados, si quieren, todos juntos y hacer el parcial todos juntos, ¿cierto? O sea, no hay ninguna restricción en ese sentido, no lo vamos a hacer aquí en el, o sea, eso no quiere decir que va a ser dificilísimo, pues, ¿no? Porque eso suena como si lo tiene que hacer todo el curso. No, la idea es que simplemente se puedan apoyar en ese sentido. O sea, aquí la idea no es que nadie se raje, ¿cierto? O sea, tampoco la idea es regalar nota, ni mucho menos, pero sí que haya como esos espacios donde podamos tener esas dinámicas de todo el cuento que les acabo de echar, de decirles colaboren, cooperen, no sé qué más cosas. Pues bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para colaborar y cooperar con los parciales? Por eso la idea es darles ese espacio para que realmente lo puedan hacer si lo quieren hacer. ¿Listo? Y dentro de este 60%, no sé si haya preguntas sobre los parciales. Sí. Totalmente, sí, buenísima esa pregunta. Vamos a tener instrucciones que de hecho ya están disponibles en el programa. Ustedes hacen clic normalmente en el link en donde yo les digo, aquí pueden ver las instrucciones y efectivamente deberían poder ir a ver las instrucciones, ¿cierto? Entonces tenemos ya disponibles por lo menos las instrucciones generales de lo que es el trabajo de investigación y las instrucciones de la primera entrega, para que por favor las revisen lo más pronto posible. Y a medida que se vayan acercando las otras fechas, vamos a poner a su disposición las instrucciones de las otras entregas. Pero para responder además a tu pregunta, vamos a tener unas matrices de evaluación, pues con los criterios y con las rúbricas específicas para que ustedes sepan qué es lo que vamos a evaluar, ¿cierto? Eso obviamente a nosotros como equipo pedagógico nos ayuda muchísimo para poder estandarizar lo más posible pues las evaluaciones, pero eso les ayuda a ustedes también para saber qué es lo que estamos esperando de cada una de las entregas. ¿Listo? Entonces, no sé si esa es tu pregunta. Instrucciones y matriz de evaluación con los criterios y las rúbricas, etcétera. ¿Listo? Como les decía, obviamente si hay algún reclamo o lo que sea, todos los reclamos los hacen directamente conmigo, no con Juanita ni con Laura, así ellas les hayan corregido estas entregas, ¿cierto? Como ellas son las tutoras de sus equipos, recuerden que cada equipo va a tener una tutora, ellas son las encargadas de corregir todo este pedazo. Y el encargado de corregir todo esto soy yo. Obviamente el parcial 2 pues de ayuda a la tecnología, pues está muy bien, ¿cierto? Pero puede haber reclamos también, obviamente, si ustedes no están de acuerdo con las opciones que yo puse o lo que sea, pues ahí también podría haber reclamos. ¿Listo? Aquí súper importante, fíjense que el contrato tiene un valor de 5%. O sea, básicamente lo importante es que ustedes elaboren un contrato, para eso no tenemos rúbricas, ni mucho menos porque la idea es que sea un acuerdo privado entre ustedes, ¿cierto? Que ustedes como equipo llegan a esos acuerdos y entonces básicamente lo que tienen que hacer es entregar el contrato, tomárselo en serio, sentarse, discutir acerca del contrato, de sus cláusulas, tratar de hacerlo lo más detallado posible
pero no es que necesiten pues ir a donde sus compañeros de derecho a que les ayuden a hacer un contrato, no. O sea, es una cosa sencilla, pero ojalá lo más detallada posible con respecto a las posibles contingencias que pueda haber que les mencionaba la clase pasada, ¿cierto? ¿Qué pasa si alguien deja de responder? ¿Qué pasa si alguien canceló el curso y no les dijo? Por favor, si alguien cancela el curso y tiene en curso, ¿cierto? Un trabajo de investigación con un equipo, el mínimo de respeto es que porfa le digan a sus compañeros y compañeras, oiga, me tocó cancelar el curso, qué pena, y listo, no pasa nada, ¿cierto? El semestre pasado nos pasó que 3 personas cancelaron el curso del mismo equipo y una sola persona tuvo que terminar. Y eso es terrible, ¿cierto? Eso es, sobre todo es una falta de respeto con sus compañeros. Obviamente, desde el equipo pedagógico, en esos casos podemos hacer ajustes razonables, o sea, no se preocupen por ese lado, pero cuéntenos cuando cancelen la materia, sobre todo cuéntenle a sus compañeros. O sea, nosotros igual tarde o temprano nos damos cuenta, ¿cierto? Empiezan a aparecer los ceros, no hay más notas, después en la lista de inscritos, obviamente, pero el drama, pues, importante es para sus compañeras y compañeros. Entonces, es simplemente un tema de respeto y probablemente no nos vaya a pasar este semestre, ¿cierto? Pero lo menciono, me toca mencionarlo porque el semestre pasado nos pasó y pues fue un poquito complicado. ¿Listo? Sí. Sí, sí. Puede que sea una lectura que ya está en el programa o puede que sea, estoy encontrando otras lecturas buenísimas que no están en el programa. Entonces, de pronto, la idea sería ponerles una lectura que tiene que ver con los temas y las preguntas del programa y de los módulos que hayamos visto hasta el momento, pero que sea una lectura nueva, ¿cierto? Entonces, eso podría pasar. Digamos que eso ha pasado varias veces en el semestre, en el curso, es que yo me encuentro otras lecturas que no conocía antes, que me parecen muy buenas y se las pongo. Por lo menos una semana, pero probablemente más de una semana. La última. La última entrega, la entrega 4, incluye el producto, el texto argumentativo que ustedes van a hacer a ¿cuántas manos? 8 manos. Sí. ¿Y qué más incluye? Y la presentación. Son esos tres entregables, pues. ¿Listo? Obviamente, la idea es que ustedes hagan primero la presentación, que tengan retroalimentación de todo el curso y del equipo pedagógico para terminar después el producto final. Entonces, las dos primeras entregas son el texto argumentativo y la presentación, y después que ustedes tengan un poquito de tiempo para poder hacer los ajustes necesarios para el trabajo final, para el producto final. De todas formas, pues de aquí a allá, lo ideal es que ustedes hayan avanzado suficientemente en el producto final también y que ojalá nos muestren una pequeña muestra de lo que va a ser ese producto final, ¿cierto? Si, por ejemplo, es un podcast, entonces que nos muestren la introducción del podcast con la música, el sonido, todas esas cosas. O si es un documental, entonces los primeros 30 segundos del documental, lo que ustedes quieran, ¿listo? O un fragmento de una entrevista que ustedes le hicieron a yo no sé quién, que es súper importante, cualquiera de esas cosas, pero lo importante es que ustedes nos muestren ya algo. Si son unas historias en Instagram, que nos muestren ya entonces las historias y que les podamos decir, oiga, aquí de pronto falta tal cosa, ¿cierto? Y no solamente el equipo pedagógico, sino que entre ustedes también, todas y todos nos ayuden a hacer esa retroalimentación. Y eso es otra cosa súper importante que de pronto no le escribí, pero que se las digo, y es que tómense en serio lo que ustedes tienen que decir, lo que ustedes tienen por decir a sus compañeros y compañeras y a nosotros como equipo pedagógico. Ustedes saben un montón de cosas, ¿cierto? Yo no he hecho el sondeo, pero no sé en qué semestre están, como de sexto para arriba más o menos, ¿cierto? Ya son economistas hechas y derechas, hechos y derechos, ¿cierto? Entonces, ustedes saben un montón de cosas y de verdad tómense en serio, o sea, las críticas constructivas siempre son absolutamente bienvenidas y de eso se trata también, digamos, el mundo académico, ¿cierto? Obviamente con todo el respeto y con todas las formas necesarias para poder hacer una crítica, ¿cierto? Que nosotros desde el equipo pedagógico también tratamos de respetar, ¿cierto? No les vamos a decir en el parcial como, oiga, no, esto es una porquería parcial, ¿cierto? No, vamos a tratar de hacer, y en general no hay porquerías de parcial, eso nunca pasa, pero vamos a tratar de hacer los comentarios también en ese sentido. Pero para eso, por ejemplo,
también, si en algún momento sienten que estamos siendo irrespetuosos o lo que sea, díganoslo con toda la tranquilidad del mundo, ¿cierto? Ustedes saben lo angustiante que es tener 40 o 60 parciales para corregir, ¿cierto? En una semana, entonces de pronto a veces simplemente por la angustia uno escribe cosas mal escritas, pero eso no debería ser. Entonces llámenos la atención, jálenos las orejas si acaso les llega a pasar alguna de esas cosas. ¿Listo? Y listo, todo bien, ¿cierto? Seguimos de compadres y de comadres, no pasa nada. Vale, preguntas con respecto a los criterios de evaluación. Vale, vamos a tratar de ser lo más transparentes posible en ese sentido. Bien, las fechas importantes. Estoy un poquito desactualizado, ¿cierto? Esto debía ser Ernesto Pérez, más bien, en lugar del profesor Superó. Sí, pero el profesor superó bien, ¿no? Bueno, listo. Ese es un detalle importante que les prometo cambiar. Las entregas de del texto argumentativo, de una vez para que tengan esas fechas súper pendientes. La primera el 21 de marzo, o sea, ya, ¿cierto? Eso es la próxima semana. La segunda el 7 de abril, también bastante rápido. Esas dos primeras entregas, sobre todo la primera, es bastante sencilla. Ya la mencionábamos la clase pasada, recuerden ustedes, ¿cierto? La idea es que de verdad ustedes se hayan sentado a discutir y a decidir cuál va a ser el tema de investigación y que traten desde ya de empezar a trabajar en ese tema de investigación, ¿cierto? Que traten de encontrar una pregunta de investigación relevante, pueden ser 2 o 3 también, ¿cierto? Entonces, no se angustien, ahí están las instrucciones. Yo ahora no me acuerdo de memoria cuáles son los puntos, pero es una entrega muy sencilla, pero tómensela en serio, ¿cierto? O sea, la idea es que sea sencilla para que ustedes se tomen en serio ese momento y ese proceso de deliberación entre ustedes. ¿Listo? Más que otra cosa. Y bueno, ahí están las... Uy, no, esto es diciembre, enero y enero. No, eso sí, no, eso ya pasó, ya. No, perdón. Bueno, ahí están las fechas. Perdón, los talleres de escritura, 28 de marzo, para que los anoten, ¿cierto? Esos sí son obligatorios. Estos son lunes, siempre. 28 de marzo, 4 de abril y 25 de abril. ¿Listo? Como les comentaba, el del 4 de abril va a ser virtual, el 28 va a ser presencial y el 25 de abril todavía no sabemos. ¿Listo? Dependiendo de cómo les va a ustedes, cuéntenos cómo les va, si lo prefieren virtual o presencial, dependiendo de eso, ¿cierto? La idea de que pueda ser virtual también es de poderles dar un poquito más de flexibilidad dentro de este mundo que se nos volvió tan flexible post-pandémico, ¿cierto? Para que ustedes de pronto esa semana puedan programarse para otras cosas, ¿cierto? No venir de pronto ese lunes o yo no sé, ¿cierto? Depende de lo que ustedes quieran. Yo obviamente, alguno de ustedes me preguntaba si podía ser un poquito híbrido también y eso pues lo tenemos pendiente con Julie, pero el mismo 28 de marzo le pueden preguntar a Julie si se puede hacer esa, digamos, estar también en el salón de clase mientras otras personas lo hacen virtual. Obviamente, si son todas las personas las que van a estar en el salón de clase, pues es mejor hacerlo presencial, ¿cierto? Pero bueno, ahí está esa opción. Las fechas de los parciales están por definir, pero más o menos hacia mitad del semestre vamos a hacer el primer parcial. Lo ideal es que no se cruce con las otras fechas de sus parciales, otras entregas en otros cursos, pero incluso si se cruza, que ustedes tengan, como les decía hace un momento, 8 días, 10 días para poder hacer el parcial y que se puedan organizar en ese sentido. ¿Listo? Y el último sí, pues es al puro final del semestre, dependiendo otra vez de sus horarios y esas cosas, podemos hablarlo y negociarlo, porque pues ese sí, además, no hay, digamos, mucha urgencia para corregirlo porque se corrige solo, ¿cierto? Lo importante sería si hubiera reclamos o lo que sea, pues tenemos que dejar un margen para esas cosas. Entonces eso lo podemos ir hablando. Horario de atención, súper bienvenidos y bienvenidas, lo podemos hacer presencial o virtual, ¿cierto? No importa. Lo importante es que concertemos una cita. Normalmente mi horario pues va a ser más después de la clase, ¿cierto? Los lunes después de la clase, pero lo importante es que nos pongamos de acuerdo para ver cuándo hacemos cuándo tenemos la reunión o lo que sea. Y lo podemos hacer virtual también, eso sí, pues con mucha más flexibilidad de horarios en cualquier momento.
Las tutorías igual, va a haber tutorías sobre todo virtuales probablemente, pero Juanita y Laura les quieren enviar un forms para ver si podemos establecer una especie de horario de tutorías presencial también. Entonces, y de monitorías, digamos, no solamente de tutorías, sino de monitorías también. Listo. ¿Preguntas? ¿Otra vez reacciones? Sí. La idea es que sea solamente una pregunta particular, ¿cierto? Que puede ser sobre todo el primer módulo o probablemente el segundo también. Pero no es que les vayamos a preguntar, o sea, la idea es que ustedes escriban un texto argumentativo. Entonces, probablemente les demos un texto guía, ¿cierto? Y ustedes a partir de ese texto, y una pregunta guía obviamente, y ustedes a partir de ese texto y de esa pregunta deben formular una hipótesis y deben defender esa hipótesis a lo largo del texto con lo que hayamos visto en el módulo y otras cosas que ustedes sepan también, ¿cierto? La idea no es que solamente se restrinjan a la literatura del curso, sino que otra vez ustedes saben muchas cosas, entonces probablemente puedan traer otras lecturas a colación, otros argumentos. Entonces esa va a ser la idea, pero sobre todo lo importante es que ustedes sepan que vamos a escribir textos argumentativos. Y eso significa formular hipótesis, eso significa tener un hilo conductor, eso significa argumentar bien, eso significa citar bien las referencias, ¿cierto? Y tener un texto argumentativo organizado, coherente, cohesivo, etcétera. Probablemente de no más de 800 palabras para ese primer parcial. Entonces, fíjense que no es tan largo. No hay límite inferior. Si ustedes lo pueden hacer en 500 palabras y ya dijeron todo lo que tenían que decir porque lo dijeron muy bien, está perfecto. Puede ser también, ¿cierto? Pero 800 palabras nos parece un límite razonable, sobre todo otra vez para esa capacidad de síntesis que queremos que ustedes estén desarrollando también. Vale. ¿Otras preguntas, comentarios? ¿No? Sí. En el horario de clase, sí, exactamente, los lunes a esta hora. Sí. Las que ustedes quieran. Normalmente usamos sobre todo APA, pero las que ustedes quieran. Mientras esté bien citado, perfecto, como ustedes quieran. ¿Más preguntas? ¿No? Listo. Bueno, ¿qué horas son? Perdón. Bueno, entonces podemos hacer una pequeña pausa, ¿les parece? De 5 minutos. Y vayan por un café, de verdad, relajados. Bueno, ¿quieren que sigamos o sí? ¿De una? Vale, muy bien. Entonces, me alegra que hoy sí los vi salir y comprarse un cafecito y toda la cosa. Eso está muy bien, de eso se trata. Hay que seguir con los buenos hábitos de la pandemia, ¿sí o no? Bueno, ahora una compañera de ustedes me preguntaba por las lecturas. Las lecturas están, todas las del primer módulo ya están disponibles en el Moodle. No me acuerdo si alcancé a subir las del módulo 2 y el módulo 3, pero pues bueno, para eso todavía tenemos tiempo, ¿listo? Pero todo está en el Moodle, todos los materiales que necesitan del curso están en el Moodle y si no encuentran algo, escríbanos de una, sin ningún problema, ¿listo? Y pues ahí lo solucionamos, ¿vale? No sé si haya otra pregunta logística que tengan. Sí. ¿El cuándo, perdón? Sí. Sí. Ahí normalmente ya está no me acuerdo, pero creo que ahí está el ejercicio para entregarlo. Pero ahorita reviso, voy a anotar eso, a ver si está.
Vale. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si ven que sí tienen preguntas. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, podemos empezar ahora sí con el módulo uno, que hemos llamado la construcción de la disciplina económica y de su objeto de estudio. Eso ya debería decirnos una cantidad de cosas acerca de lo que vamos a ver en este módulo. Yo he visto también que varias personas le están tomando fotos a las diapositivas. Las diapositivas también van a estar o están disponibles en el Moodle. Igual si quieren tomar fotos, pues está bien, pueden tomar fotos, pero todos los materiales van a estar disponibles. Eh, Muy bien, entonces en este módulo uno vamos a tener cuatro partes, cuatro sesiones, aunque son 5 o 6 sesiones realmente, en donde vamos a hablar de todas estas cosas, ¿cierto? La primera, la de hoy, vamos a hablar acerca de la economía política, la construcción del Estado y de la economía, hablando como objeto de estudio, ¿cierto? ¿Recuerdan esa diferencia que habíamos hecho en inglés la clase pasada entre the economy, o sea, la economía, ¿cierto? Que crece y que tiene un desempeño, y economics como la disciplina económica. Entonces, lo que vamos a tratar de ver rápidamente, ahorita les cuento bien, ¿cierto? Pero es esa relación que existe entre la forma en que se van construyendo y consolidando los estados hacia finales del siglo XIX en el mundo entero, ¿cierto? Pero sobre todo en Europa y en Norteamérica, con respecto también a la forma en que desde la disciplina económica empezamos a estabilizar y a consolidar unos objetos de estudio que antes no existían y que en particular tiene que ver con ese objeto que llamamos hoy en día la economía, pero que entre otras cosas también tuvo que ver, por ejemplo, con los ciclos económicos, con la macroeconomía y todos esos, digamos, fenómenos que estudiábamos de forma separada y de forma única y que no lográbamos sistematizar todavía como un solo objeto de estudio. Ahorita vamos a hablar de eso, pero es solamente como para darles un pequeño abrebocas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer entre hoy y el miércoles. El miércoles espero que podamos hablar también, y si no el lunes, del rol de las cuentas nacionales en la construcción y consolidación de los objetos de estudio de la economía, de las cuentas nacionales y de las estadísticas en general también, ¿cierto? Eso digamos que la idea es que podamos llevar este tipo de reflexiones a nuestras prácticas y a nuestro ejercicio como economistas hoy en día, en donde obviamente los únicos datos que nos interesan no son solamente las cuentas nacionales, ¿cierto? Sino son los datos también, por ejemplo, que construimos a partir de nuestras investigaciones, por ejemplo, en economía experimental. Podemos hablar con el profe Francesco, ¿cierto?, al respecto. ¿Cómo es que estamos construyendo datos nosotros mismos en el momento, por ejemplo, en que hacemos un experimento en el laboratorio o en que hacemos un experimento en el campo también o donde sea? ¿Listo? ¿Y cuál es la naturaleza de esos datos? Entonces yo creo que esa reflexión que es metodológica, que es epistemológica, nos sirve en general no solamente para hablar de las cuentas nacionales particularmente, sino en general de la construcción y la producción de datos en cualquier contexto. ¿Listo? En la tercera sesión vamos a hablar acerca de la economía del bienestar y de los estados del bienestar, en particular eh, enfocándonos en el caso de Inglaterra, que es uno de los casos más emblemáticos que se va a convertir después de la Segunda Guerra Mundial en la referencia para todos los países o casi todos los países del mundo, a partir de la cual todos los otros países vamos a empezar a construir una especie de estado del bienestar, de estado social de derechos, si ustedes quieren también, ¿cierto? Eh, y a partir del cual vamos a tratar de entender cómo es que se desarrolla la economía del bienestar, ¿cierto? Muchas veces cuando vemos, por ejemplo, los teoremas del bienestar y todo este tipo de cosas en micro, lo vemos desde el punto de vista puramente formal y teórico, ¿cierto? Y no estamos entendiendo cuál es el contexto en el que se da esa construcción de esas teorías, de esos criterios también de bienestar dentro de el contexto político, social e incluso geopolítico, ¿cierto? De reestructuración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de eso se trata esa tercera sesión. Vamos a hablar, obviamente, un poco de Keynes, que es visto como el padre de muchas cosas, ¿cierto?
pero que realmente no es el padre de casi nada. O sea, es visto como el padre de la macroeconomía, pero podríamos, y ojalá choque esto, ¿cierto? Yo les podría contar una historia de la macroeconomía en donde Keynes no aparece para nada, ¿cierto? O aparece como una figura como cualquier otro, pero no como el padre de la macroeconomía. Y eso lo vamos a hablar también un poquito más adelante. En general, Keynes aparece como el padre de la economía del bienestar, pero en realidad Keynes, a pesar de que está de acuerdo con muchas de esas ideas acerca de la importancia de crear un estado del bienestar, ¿cierto? Un estado que se ocupe también de tratar de resolver los problemas de desempleo, de pobreza, de miseria, ese tipo de cosas. Keynes realmente no propone un plan específico para poder arreglar esos problemas. Va a ser más bien Beveridge en Inglaterra que quien se va, digamos, a encargar de esa misión, entre otras cosas, comisionado por el Estado inglés para poder desarrollar un plan específico con unas políticas aterrizadas que se puedan poner en marcha para desarrollar ese estado del bienestar. ¿Listo? Entonces, fíjense que ese es otro punto importante. Vamos a tratar de desmitificar ese tipo de figuras que muchas veces hemos eh, mitificado como Keynes. Obviamente, todo el respeto y todo el amor por Keynes, ¿cierto? A mí me encanta Keynes, pero hay que ponerlo en su lugar específico dentro de la historia, ¿cierto? Entonces, eso vamos a hacer también en esa sesión. Y vamos a terminar con dos sesiones o una sesión y media, vamos a ver cómo nos da el tiempo, acerca del estado actual de la disciplina económica, ¿cierto? O sea, vamos a hacer eh, eh, un recorrido histórico para ver cómo es que se va formando la disciplina económica como una disciplina totalmente nueva hacia principios del siglo XX. Antes la disciplina como la conocemos hoy no existía, ¿cierto? Cómo eso tiene unas repercusiones sobre la consolidación de los estados, pero además cómo eso tiene unas repercusiones sobre la definición de los objetos de estudio y sobre la forma en que vamos a organizar la disciplina económica. Entonces, la idea es que después de todo este recuento histórico, si ustedes quieren, hagamos una reflexión de qué es lo que está pasando con la disciplina económica en términos sobre todo del tipo de organización que tenemos hoy en día en la disciplina, ¿cierto? Entonces, a veces puede caer como un poquito, antes hacíamos esta sesión antes, ¿cierto? Hacía parte como de la introducción también. A veces la hacíamos al puro final del curso. A mí me parece que aquí entra bastante bien, ustedes me dirán, ¿cierto? Ahí sí espero que haya reacciones, inconformidades y que digan, no, pero ¿cómo van a poner esto aquí, ¿cierto? ¿Por qué no empezamos a hablar de eso? ¿Por qué no lo dejamos para el final? Entonces, todas las sugerencias también totalmente bienvenidas. La idea es que pues el curso vaya como cambiando un poquito también en el orden de sus ideas, pero nos pueden regañar también al respecto, ¿no? Nos pueden decir, oiga, no, ahí no va, definitivamente hay que hacerlo en otro punto. Pero yo creo que ahí puede ir muy bien, ¿listo? Entonces, ustedes me contarán. Muy bien, entonces dentro de las ideas importantes de este módulo, vamos a tratar de entender varios agentes y varios actores importantes, tanto humanos como institucionales, ¿cierto? Como conceptuales también, como materiales, si ustedes quieren, como herramientas también, teorías, etcétera, que van a estar conformando un sistema complejo de interacción que ayuda de alguna u otra forma a consolidar cada uno de estos elementos que les estoy contando, ¿cierto? Entonces, la historia en ese sentido tiene que ser absolutamente compleja. No podemos solamente contar, bueno, a Marshall se le ocurrió hacer un programa de economía en Cambridge y lo creó y ya, y no pasó nada más, ¿cierto? Y empezamos entonces a tener una formación de economía a partir de 1902 en Cambridge y después todo el resto del mundo lo copió. No, hay una cantidad de cosas que están sucediendo en términos de la consolidación de los estados también, en términos de la experticia que se empieza a demandar de ciertos científicos sociales, en particular de los economistas políticos que se van a convertir en economistas simplemente, ¿cierto? O en economistas científicos, si ustedes quieren. Pero además de todo eso, hay unos cambios también en las herramientas que empezamos a utilizar que hacen que veamos el mundo de formas distintas. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de algo que sería absolutamente obvio para nosotros y nosotras hoy en día, que es la utilización de las gráficas, ¿cierto? Las gráficas es algo absolutamente banal en economía. O sea, desde que llegamos a inducción aquí en la Nacional,
pues nos empiezan a contar qué es la economía y yo creo que en la primera diapositiva o en la segunda hay una gráfica, ¿cierto? O no sé, ustedes me dirán, pero es algo absolutamente obvio. Resulta que no era tan obvio que los y las economistas utilizáramos gráficas, así como no era tan obvio que utilizáramos estadísticas, que utilizáramos modelos matemáticos, como ustedes bien lo saben, y el momento en que empezamos a utilizar este tipo de herramientas, como las gráficas, los modelos, las estadísticas, etcétera, empieza a cambiar también nuestra visión sobre el mundo, pero además de eso, empieza a haber cambios metodológicos muy importantes y empieza a haber también cambios en el tipo de experticia que nosotros como economistas podemos ofrecer, que deja de ser un tipo de experticia solamente teórico, abstracto, de introspección, etcétera, y que se empieza a convertir en algo más parecido a lo que conocemos hoy como nuestra experticia, que es una experticia mucho más técnica, ¿cierto? Que responde a unas preguntas muy particulares y ya no necesariamente a esas preguntas mucho más generales acerca, por ejemplo, de la división del trabajo, como en Adam Smith, ¿cierto? De la importancia del intercambio, de la distribución, de la producción, etcétera, sino que empieza a hacerse unas preguntas mucho más puntuales, mucho más específicas, que van a ser expresadas en términos mucho más técnicos también. ¿Listo? Otra vez, eso no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es lo que está pasando a lo largo de la historia y este punto, ese cambio de siglo, digamos, desde finales del siglo XIX hacia principios del XX, es absolutamente clave para esos cambios. ¿Listo? Vamos a tener entonces, por un lado, esa institucionalización de la disciplina que va a contribuir a la creación, a la adopción y a la utilización de nuevas herramientas por parte de los y las economistas, lo que les estoy contando, ¿cierto? No es que antes, durante el siglo XIX, no hubiera economistas, había economistas políticos, ¿cierto? Pero las personas que estudiaban economía política no estudiaban economía política dentro de un programa formal, institucionalizado, como el programa que tenemos aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. La economía política se estudiaba a través de los libros, se estudiaba dentro de comunidades también específicas, ¿cierto? Pero no había un entrenamiento particular en ese sentido. Entonces vamos a tener esa primera institucionalización que, como les decía, empieza sobre todo con Marshall en 1902, si no me falla la memoria, en Cambridge, y que poco a poco empieza, digamos, a expandirse en el resto de Europa con programas de economía, de economics, ¿cierto? Recuerden que Marshall es una de las personas, porque obviamente esto es una cosa que sucede también desde el punto de vista de la comunidad, que deja de hablar de political economy para empezar a hablar de economics o incluso de economic science, ¿cierto? Y ahí empezamos a tener también un cambio en el uso del lenguaje que nos dice muchas cosas acerca de lo que estas personas creen que están haciendo, cuál es su actividad, cómo se definen como economistas, ¿cierto? Si le quitamos el apellido o el nombre de economía política, ¿cierto? O de political economy, estamos tratando de desmarcarnos desde el uso del lenguaje mismo de esa esfera política, ¿cierto? Y estamos diciendo, no, la economía no tiene que ver necesariamente tanto con la política, ¿cierto? Como lo creían los clásicos, como lo creía John Stuart Mill, como lo creía Karl Marx, ¿cierto? Como lo creía Adam Smith, David Ricardo, etc. La economía, entonces, a partir de Marshall y más adelante, se vuelve solamente economics, se vuelve solamente economic science y se empieza a separar desde el lenguaje mismo, desde la utilización de la definición de la economía, de ese aspecto político, ¿cierto? Pero obviamente todo esto no es porque Marshall lo dijo y entonces como Marshall lo dijo, entonces ya estamos todos de acuerdo, no. Todo esto es un proceso comunitario lento que va sucediendo a través de varias décadas para que se pueda consolidar. Entonces ese es un primer punto. Pero además esa institucionalización lleva al desarrollo de nuevas dinámicas al interior de la disciplina y de nuevas formas de experticia. Entonces, cuando tenemos esta institucionalización, aprendemos a utilizar ciertas herramientas que vemos como herramientas técnicas idóneas, pero además de eso, institucionalizamos esa comunidad que va a empezar a tener unos ritos, que va a empezar a tener unas reglas particulares y una organización específica también. Y como dice Breslau en su texto, que entre otras cosas es una de las lecturas obligatorias de esta sesión, dentro de la disciplina misma va a empezar a haber diferentes tipos de
dinámicas por tratar de, si ustedes quieren, destacarse y por tratar, nos va a decir Breslau también, de apropiarse de un tipo de capital particular que hace parte de esa comunidad científica que tiene que ver con el crédito, la credibilidad, el prestigio, ese tipo de cosas, a través de diferentes estrategias de los y las economistas. Ya vamos a ver eso rápidamente. ¿Listo? Entonces va a haber, si ustedes quieren, una especie de lucha de clases, pero no es lucha de clases, ¿cierto? Sino de luchas de diferentes formas de hacer economía al interior de la disciplina, en donde unas van a ser más importantes que otras, dependiendo de quiénes logren apropiarse de ese tipo de capital específico importante dentro de la disciplina, ¿cierto? Esto es una, ustedes lo ven, ¿cierto? Claramente una interpretación marxista de la sociología acerca de cómo funciona la historia de las ciencias, la sociología de las ciencias. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claramente. Pero dentro de todo este sistema complejo, ¿cierto? Que está interactuando, vamos a tener que las herramientas van a llevar también a unas nuevas formas, digamos, la utilización de esas nuevas herramientas, van a llevar a unas nuevas formas de producción de conocimiento y a la creación de nuevos objetos de estudio. Entonces van a aparecer, literalmente van a aparecer, ¿cierto? Objetos que no existían antes. Ya se los mencionaba, la economía, the economy. Pero no solamente la economía, el desempleo también. El desempleo no existía antes. No era que no hubiera desempleados, obviamente había desempleados, ¿cierto? Pero como objeto social, como objeto de estudio, como objeto económico, el desempleo no era más que una cantidad de personas que, entre otras cosas, llamábamos vagos y vagas, ¿cierto? La vagabundería y todas esas cosas, eran personas que estaban en la calle probablemente y que no tenían cómo trabajar, ¿cierto? No podían trabajar, etcétera. Pero era visto como un problema individual de esas personas. Y recuerden ustedes con David Ricardo y todos los clásicos, las discusiones acerca de las leyes de pobres, ¿cierto? O sea, el problema de los vagos estaba ahí, era un problema que estaba ahí, pero no se veía como un problema sistemático o sistémico más bien, ¿cierto? Del sistema, sino que era un problema del cual se debían ocupar los individuos simplemente. A partir de este momento empezamos a entender esa otra variable como un fenómeno macrosocial que se llama el desempleo y que no depende necesariamente de la voluntad de los individuos de querer ir a trabajar o no, ¿cierto? No es como dice Macron en Francia, de pues si usted está buscando trabajo, atraviese la calle y vaya a buscar trabajo, allá lo encuentra, ¿cierto? No, aquí hay una cantidad de problemas macrosociales, económicos importantes que deben ser estudiados, medidos, y eso es muy importante, cuantificados, medidos, ¿cierto? Y que empiezan a aparecer en ese sentido. Lo mismo sucede con el bienestar, ¿cierto? El bienestar no era algo de lo que se hablara como se empieza a hablar en los años 20, en el siglo XX, perdón, eh, digamos como algo deseable que entre otras cosas debería ser responsabilidad de los estados, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de objetos empiezan a aparecer y ahí podríamos hacer una lista mucho más larga también de cosas que van a aparecer más adelante en el siglo XX. Nosotros vamos a ver en el curso, por ejemplo, la economía del desarrollo, ¿cierto? Vamos a ver también los problemas de discriminación. Todo ese tipo de objetos que vamos a empezar a cuantificar, a medir, son cosas nuevas que antes no existían para la economía. Y esos objetos, y entre otras cosas, pues lo importante de todo esto es que esas nuevas herramientas nos ayudan a ver este tipo de problemas, este tipo de fenómenos que antes no podíamos ver, ¿cierto? Y no porque entonces ahora tengamos un mejor conocimiento necesariamente, sino porque ahora la misma sociedad, el mismo estado de la política en general, nos está llevando a que nos hagamos preguntas acerca de estos problemas, ¿cierto? Acerca de esos objetos, acerca de esos fenómenos que empiezan a aparecer, entre otras cosas, porque también el Estado empieza a medirlos de una u otra forma, ¿cierto? Poco a poco, ya vamos a hablar de las cuentas nacionales. Esto obviamente son cuentas nacionales incipientes porque recuerden ustedes cuándo se consolidan las cuentas nacionales realmente a nivel internacional. Esa es una pregunta para todos y todas. Pueden decir cualquier cosa. Tendríamos que haber puesto un menti, pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente.
después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso no hay cuentas nacionales sistemáticas, ¿cierto? Hay algunos esfuerzos de medición en varios países de algunas cosas. Lo vamos a ver más claramente el miércoles, pero realmente el sistema de cuentas nacionales internacional nace y se consolida con, bueno, en algunos países con la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Por ejemplo, en Alemania, Alemania fue pionera en temas de construir cuentas nacionales y entre otras cosas, por eso casi gana la guerra, ¿cierto? Por eso se logró armar de esa forma tan impresionante y logró organizar su producción nacional en pro de la guerra, ¿cierto? Y otros países, como Estados Unidos, tuvieron que empezar a organizar sus cuentas nacionales para poder ganar la guerra también, ¿cierto? Entonces, pero realmente solamente a partir del final de la Segunda Guerra se van a consolidar esos sistemas de cuentas nacionales. Y entre otras cosas, vale la pena mencionarlo, Colombia fue uno de los países pioneros también, sobre todo en América Latina, dentro de la consolidación de ese sistema de cuentas nacionales, ¿cierto? Colombia fue uno de los países que de verdad le metió la ficha a la producción de cuentas nacionales, con todos los problemas de siempre, obviamente, ¿cierto? Pero por lo menos la voluntad política estaba allí y más o menos hacia principios, mediados de los años 50, ya en Colombia podemos hablar de unas cuentas nacionales relativamente, eh, digamos, confiables, ¿cierto? Que siguen un modelo, que es el modelo de las Naciones Unidas, etc. Todo ese trabajo, entre otras cosas, les cuento, está por hacer, ¿cierto? Todo ese trabajo acerca de la historia de la tecnocracia en Colombia, de cómo todo esto que yo les estoy contando que pasó para Estados Unidos, sucedió también para Colombia a partir de los años 40, 50, etcétera, de, entre otras cosas, el papel que jugaron las facultades como nuestra facultad, como la Facultad de Economía de los Andes, ¿cierto? Las más viejitas, la Facultad de la Universidad de Antioquia también, dentro de esa construcción de un tipo de experticia particular que antes no existía, que es ese tipo de experticia técnico de los y las economistas. Entonces solamente es como una pullita ahí como para las personas que quisieran hacer un trabajo de grado, un trabajo de maestría más adelante, un doctorado, ¿cierto? Al respecto. Ahí hay una cantidad de puertas y de preguntas abiertas al respecto que todavía no sabemos muy bien. Hay personas trabajando en eso, pero todavía no sabemos muy bien cómo sucedió. Entonces, estos objetos, estos nuevos objetos de la economía, del desempleo, el bienestar, todas estas cosas, empiezan a entenderse como si estuvieran desincrustados, ¿cierto? Como si fueran aparte, pues, de la esfera política, aunque obviamente se entiende que tienen unos efectos particulares sobre la esfera política y social, ¿cierto? Entonces, fíjense que ese va a ser uno de los cambios más importantes dentro de la forma en que definíamos a la economía política comparado con la ciencia económica o con economics, etc. Y es esa idea de que la economía como disciplina está desincrustada, está por fuera y sus objetos de estudio pueden ser entendidos como objetos que están por fuera de la esfera política y de la esfera social y que los podemos estudiar de tal forma, que los podemos estudiar de forma individual, ¿cierto? Como si no tuvieran nada que ver con el resto de las esferas políticas y sociales. Eso era totalmente impensable en el siglo XIX con personas como John Stuart Mill, como David Ricardo, como Marx, obviamente, ¿cierto? Incluso antes con Adam Smith, etc. Entonces, ese va a ser uno de los puntos importantes que, entre otras cosas, va a empezar a definir este tipo de experticia nuevo del siglo XX de los y las economistas, ¿cierto? Que, digamos, del cual somos hoy en día herederas y herederos en ese sentido de decir, bueno, esto es economía, vamos a hacer econometría, y ya después las preguntas sociales, políticas, pues eso es cuestión de la ética, ¿cierto? Eso es cuestión de la ciencia política, eso es otra cuestión. Aquí lo que nos está dando son resultados cuantitativos, etc. Digamos que eso empiezan a hacer en esa época, ¿cierto? De esa separación muy importante de la política y la economía. Pero también las acciones del Estado, la construcción de esos sistemas estadísticos que les mencionaba y la demanda de un tipo de experticia particular por parte de las autoridades y de los estados van a afectar la forma de esos objetos económicos y el tipo de conocimiento que se produce, ¿cierto? Para poder crear este tipo de objetos tiene que haber algo de relevancia, tiene que haber una pregunta política, social, que nos la está dando, no la disciplina económica directamente necesariamente,
sino sobre todo el Estado, sobre todo al principio, pero también los movimientos sociales, ¿cierto? Y los movimientos políticos en general que nos están diciendo, oiga, este pedazo de la discriminación es importante. O aquí hay un problema de la pobreza que definitivamente sobre el cual nos deberíamos ocupar. O hay un problema acerca del desempleo, ¿cierto? Miren esas filas de desempleo y recuerden ustedes que esto, digamos, sucede a lo largo de muchos años, pero sobre todo durante, por ejemplo, la crisis de la Gran Depresión de los años 30, en donde definitivamente el problema del desempleo, el problema de la pobreza, de la miseria, etcétera, pues son absolutamente innegables, ¿cierto? Entonces, son absolutamente visibles además. Empezamos a ver todos estos problemas. Entonces, obviamente, todas estas otras instituciones, otra vez llámese Estado, llámense movimientos políticos, sociales, etcétera, de alguna u otra forma le muestran a las disciplinas como la económica y a las ciencias sociales cuáles son esos problemas relevantes, apremiantes en un momento particular. Entonces, por eso es que todo esto es un poquito, o sea, complejo, no difícil, ¿cierto? Sino complejo en el sentido de la complejidad de la cantidad de factores que están jugando un papel importante en esta historia que les estoy tratando de contar. ¿Listo? Y si me enredo, me cuentan. Me dice, oiga, no, está muy enredado. ¿Listo? Bueno, eso es como el abrebocas. Esa es la introducción. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Alguien me puede ayudar? Qué pena. 10:49. Ah, bueno, no. Tenemos 20 minutos. Acabamos todo esto aquí tranquilamente. Muy bien. Entonces, ahora sí, básicamente los dos objetivos de esta sesión, ¿cierto? Ahora sí les cuento para a qué vinimos. Pues el primero es entender que los objetos de estudio de la economía no son naturales. Ese es el primer objetivo que, o sea, si lo logramos, si los logro convencer de eso, pues ya me voy feliz y ya podemos hasta terminar el semestre si quieren aquí, ¿cierto? Ya ese es el mensaje más maravilloso que pueda haber. Esos objetos, en cambio, o sea, no son naturales porque, como les decía hace un momento, no es que nos lo encontremos ahorita yendo para el 238 y la economía nos haga zancadilla y nos caigamos, ¿cierto? Sino que son objetos que de alguna forma hay que construir, hay que fabricar. Se construyen específicamente en unos momentos dados, esos objetos, ¿cierto? No pueden existir en cualquier momento de la historia humana y en cualquier momento de la historia económica, ¿cierto? Sino que definitivamente necesitan de unas condiciones preestablecidas para poder generarse, para poder existir simplemente. Además, esos objetos están marcados por el tipo de herramientas que utilizan o que utilizamos los y las economistas, ¿cierto? Si utilizamos modelos de un tipo particular, modelos econométricos, por ejemplo, vamos a poder observar ciertos objetos y no otros. Si utilizamos modelos como el Tableau Economique, recuerden de Quenet, ¿cierto? Pues vamos a poder ver la importancia de la interacción de los diferentes sectores de la economía. Ese es el mensaje más grande, me parece a mí, del Tableau Economique de Quenet, que podemos ver en ese dibujo tan maravilloso, recuerden ustedes, ¿cierto? Esa matriz, pues, con todas las interacciones impresionantes y con todos los adornos, pues, que le ponía Quenet maravillosamente, ¿cierto? Para decirnos, vea, aquí lo más importante es la interacción entre los diferentes sectores económicos y entre los diferentes sectores de la sociedad, más allá que económicos, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de instrumento que utilicemos, vamos a ver ciertas cosas o no. O herramientas, digamos, instrumentos, herramientas lo utilizo como sinónimos. Además, esos objetos son necesariamente contingentes y se construyen con propósitos particulares, ¿cierto? Son objetos que no necesariamente van a durar toda la vida. Hoy en día, ¿para qué vamos a utilizar el Tableau Economique de Quenet? Solamente para el curso de Historia del Pensamiento Económico, ¿cierto? Y para maravillarnos y apasionarnos y decir, no, definitivamente tenemos que ir a ver qué era lo que decían los fisiócratas, que son impresionantes, ¿cierto? Pero más allá de eso, pues hoy utilizamos otro tipo de herramientas, ¿cierto? Pero esas herramientas no las vamos a seguir utilizando a lo largo de la vida, o pues de la vida de la disciplina, mejor dicho. Ustedes sí, a lo largo de la vida, pero no de la disciplina. No son eternas, pues. Además, entonces responden a realidades, necesidades y dinámicas que son definitivamente más grandes que la disciplina, es justamente ese diálogo tan importante, creo yo,
que tiene la disciplina con la sociedad y con la política de alguna u otra forma, y que se da de muchas formas, pero entre otras cosas que se da a través de la forma en que organizamos nuestra disciplina, por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros fuéramos una disciplina mucho más incluyente, tendríamos otro tipo de objetos que estaríamos estudiando. Nos interesaría otro tipo de preguntas. Estaríamos probablemente estudiando otro tipo de cosas, de objetos, visibilizando otro tipo de problemas y haciendo recomendaciones de política para resolver otro tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, ese punto es importante también, ¿cierto? Esas dinámicas van más allá de las dinámicas internas de la disciplina, de cómo evolucionan, por ejemplo, las teorías, ¿cierto? De si demostramos la existencia del equilibrio y ahora entonces vamos a demostrar la unicidad y después vamos a tratar de demostrar la estabilidad y no pudimos, listo, ok, pero hasta ahí va, ¿cierto? Hay preguntas, digamos, de los objetos de estudio que estudiamos en economía que definitivamente van más allá de las fronteras de lo que está pasando dentro de los muros de nuestra disciplina. Y obviamente, entonces, estos objetos también, de alguna forma, están delimitados por lo que entendemos son nuestras fronteras de la disciplina, pero al mismo tiempo van delimitando esas fronteras. Y otra vez vuelvo a dar el ejemplo de la discriminación con Becker, ¿cierto? Becker nos ayudó a expandir esas fronteras de la disciplina en unos problemas que no creíamos que eran propios de nuestra disciplina económica, ¿cierto? Y obviamente lo hizo no porque haya sido la única persona que hubiera pensado en esto. Kenneth Arrow también empezó a hablar, gracias a Becker, de la importancia de la discriminación, pero sobre todo los economistas políticos radicales, feministas, afro, estaban hablando de estos problemas. Lo que pasa es que lo estaban haciendo desde la periferia de la disciplina y desde la periferia nadie nos escucha, lamentablemente, sobre todo en una estructura tan rígida como es la disciplina económica, ¿cierto? Entonces, y como lo era, sobre todo en los años 60, 70. Entonces, por eso es tan importante también entender desde dónde nos están hablando estos economistas, desde la periferia o desde el centro, desde el núcleo mismo de la disciplina. Muy bien, entonces ese es como el primer objetivo importante de la sesión. Y el segundo, entender que la disciplina económica, otra vez economics, ¿cierto? Es una estructura social. Entonces aquí estamos haciendo otra vez un análisis sociológico de nosotras y de nosotros mismos. Nos estamos tomando como objeto de estudio para entender cómo es que funcionamos como disciplina, cuáles son las reglas que hay de comportamiento, cuáles son las prácticas, los hábitos, los rituales, todo ese tipo de cosas. Y en ese sentido, entonces, el hecho de que sea una estructura social quiere decir que es un espacio estructurado en el que existe una lucha importante por apropiarse de un tipo de capital que en este caso, nos dice Breslau, es la autoridad científica, el crédito, el prestigio, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes economistas que conviven dentro de una comunidad, dentro de una disciplina, y que están tratando de apropiarse de eso que sería la autoridad científica. Obviamente la autoridad científica también es contingente, también cambia con respecto al momento histórico en el que estemos. En algunos momentos, la autoridad científica simplemente nos la daba, por ejemplo, nuestra posición social en el mundo. Entonces piensen en Adam Smith, que era gran profesor de la Universidad de Edimburgo, por ejemplo, o piensen en David Ricardo, que era miembro del Parlamento, ¿cierto? Pero que además era, ¿cómo se llama eso? Terrateniente, ¿cierto? Y que tenía un pie, pues obviamente en la política porque hablaba desde el Parlamento también. Y claro, era una persona que sabía mucho y David Ricardo es impresionante y es un poquito aburrido leerlo, ¿cierto? Pero es muy interesante y es muy importante leer sus libros. Pero muchas de las cosas que le daban esa autoridad científica tenía que ver con esa posición que tenía social en una Inglaterra particular, absolutamente elitista, todavía más que lo que es hoy en día Inglaterra, ¿cierto? Y eso que Inglaterra es bien elitista, pero en esa época todavía más, ¿cierto? Eso se nota todavía un poquito en Keynes. Recuerden que Keynes era hijo también de John Neville Keynes. ¿Recuerdan a John Neville Keynes? ¿No se acuerdan de John Neville Keynes? Un economista muy importante, metodólogo absolutamente importante, profesor de Cambridge. La madre de Keynes era profesora de un colegio también muy elitista en Cambridge
Y entonces todo esto le daba un estatus social particular a Keynes, que obviamente dentro de todo su genio y su forma brillante pues de pensar y de hacer las cosas, le ayudaba a reforzar ese aspecto de esa autoridad científica que él tenía. A Marshall, por ejemplo, que venía de unos orígenes sociales un poco más modestos, toda la vida Marshall se trató de encargar de esconder esos orígenes sociales modestos, porque dentro de esa academia absolutamente elitista que es la inglesa, y dentro de esa sociedad inglesa absolutamente elitista, pues estaba mal visto que una persona que venía de unos orígenes sociales, que no era esa élite de toda la vida, ¿cierto? De los mismos con los mismos, etcétera, empezar a hablar de economía, empezar a hablar de recomendaciones de política económica. Entonces, eso va cambiando y va cambiando, entre otras cosas, por estas nuevas dinámicas que empieza a haber dentro de la disciplina. Y entonces, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a tener a personas como Wesley Clair Mitchell, recuerden ustedes, ¿cierto? También como Veblen, por ejemplo, también como Irving Fisher, que son personas que vienen de clases, digamos, normales, ¿cierto? Incluso Milton Friedman, hijo de inmigrantes, entre otras cosas, que a través de esa reforma educativa que empieza a haber hacia finales del siglo XIX en Estados Unidos, pueden dar ese salto a la movilidad social y empezar entonces a ser parte de esta disciplina y a cambiarla en el sentido de sus prácticas, a pesar de que definitivamente van a reconstruir una disciplina bastante jerárquica, bastante elitista, ¿cierto? Pero es una élite que cambia, ¿cierto? Es un poco como esa revolución burguesa, ¿cierto? Que pues finalmente lo que pasa es que cambia la élite y ya está, ¿cierto? No pasa mucho más. Entonces, en ese sentido, ese tipo de cosas, de criterios que nos dan autoridad científica también van a ir cambiando a lo largo del tiempo y las personas que al interior de esta disciplina se puedan adaptar de la mejor forma posible son las que definitivamente van a ganar, digamos, en esa lucha por apropiarse de ese tipo de capital específico. Hoy en día, ese tipo de autoridad científica dentro de la disciplina, ¿qué nos lo da? Irnos a Estados Unidos a hacer un doctorado, ojalá en las 5 mejores, alguna de las 5 mejores universidades de Estados Unidos, ¿cierto? Y publicar en los 5 journals mejores de Estados Unidos, más o menos eso, ¿cierto? Si estamos hablando de, digamos, del centro, del núcleo de la disciplina económica. Y es absolutamente triste lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Reaccionen, digan, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que nos toque irnos a Estados Unidos? No, ¿cierto? Y no, yo no digo que nos toque irnos a Estados Unidos a hacer un doctorado, ni mucho menos. Obviamente que no, ¿cierto? Pero dentro de las lógicas del tipo de disciplina que hemos construido, eso sería una forma de apropiarse de esa autoridad científica. Creo que eso está cambiando. Entre otras cosas, creo que está cambiando porque nos estamos dando cuenta de que las preguntas importantes, las preguntas realmente relevantes, son preguntas que deben venir desde otros puntos de vista, desde otras situaciones y no solamente desde esa élite específica que, digamos, ha sido central a lo largo de los últimos casi 100 años dentro de la disciplina económica, ¿cierto? Sino que ahora nos está interesando otra vez la idea de la diversidad. Entonces necesitamos, por ejemplo, que haya cada vez más economistas mujeres. Necesitamos que haya cada vez más economistas afro, necesitamos que haya cada vez más economistas latinoamericanos, en Estados Unidos estoy hablando, ¿cierto? Eh, Aunque obviamente no es un tema solamente de números, no es un tema de que si sumamos más mujeres, si sumamos más afros, si sumamos más latinoamericanos, la disciplina necesariamente tenga que cambiar, ¿cierto? O vaya a cambiar. Lo importante es que cambiemos todas estas cosas que les estoy contando aquí, ¿cierto? Las herramientas con las que hacemos investigación. ¿Será que la única herramienta que importa son las herramientas cuantitativas y la econometría tal cual la conocemos? ¿O será que de pronto es momento de que la economía vuelva a ser un poco más de trabajos cualitativos, por ejemplo, para poder tener en cuenta, por ejemplo, algo que les mencionaba al principio de la clase, los problemas de interseccionalidad, que no necesariamente es fácil tenerlos en cuenta cuando hacemos un trabajo cuantitativo, ¿cierto? Entonces, lo importante es que esto más o menos vaya cambiando, pero, digamos, para que cambie, necesitamos entonces hacernos otras preguntas, que la disciplina realmente empiece a hacerse otras preguntas, que realmente empecemos a expandir las fronteras o a delimitarlas de una forma distinta
con respecto a lo que estamos preguntando, ¿cierto? Que empecemos a hablar de otros objetos, que empecemos a construir otros objetos. ¿Listo? Y bueno, esto simplemente para terminar este pedazo, obviamente dependiendo de qué significa esta autoridad científica, los científicos al interior de una disciplina, las economistas, vamos a adoptar diferentes estrategias que nos permiten ganar más autoridad, ¿cierto? Entonces, por eso les mencionaba ahorita la idea, entonces, de que nos vayamos a Estados Unidos a hacer un doctorado. Eso sería, digamos, como la forma estándar de ganar autoridad científica dentro de nuestra disciplina, ¿cierto? Eh, muy bien, ¿qué horas son? Perdón. Sí. ¿Faltan 7 minutos? Perfecto, buenísimo. Muy bien. Entonces, dentro de este paper, recuerden el título del paper es Economics Invents the Economy. Y ya con eso resumimos todo el mensaje también de la clase, ¿cierto? Es la disciplina económica la que inventa su objeto de estudio. Y lo inventa por varias razones, ¿cierto? Lo inventa, entre otras cosas, para poder tener ese monopolio de la experticia sobre un objeto que se vuelve relevante políticamente, que se vuelve importante socialmente también, y sobre el cual solamente los economistas tenemos el monopolio técnico y de conocimiento al respecto. Entonces, recuerden ustedes que los economistas políticos clásicos se referían a la economía como parte de una de las dimensiones sociales o de la nación en general, ¿cierto? En ese sentido, cuando nos referimos a la economía política como algo que tiene que ver con la nación, obviamente estamos pensando directamente en un vínculo político que tiene la economía política con la esfera política, simplemente, ¿cierto? No estamos hablando de un objeto, digamos, abstracto que vaya más allá de nuestra experiencia cotidiana, ¿cierto? Sino que es algo que hace parte de ese body politics, ¿cierto? Como decían los mercantilistas, por ejemplo, de ese cuerpo político de la sociedad en general, de la ciudadanía, del Estado, etcétera, y no necesariamente como un objeto abstracto que podamos ver en, no sé, en una diapositiva, ¿cierto? O en una teoría, y que podamos identificar allá como separado como nuestro objeto de estudio. En cambio, la economía o the economy hoy en día parece como algo objetivo, ¿cierto? Algo que existe en el mundo real, que es casi que un objeto físico, porque siempre hablamos de que la economía se expande, de que la economía cae, de que la economía tiene un desempeño, de que la economía crece. Y fíjense que le estamos dando unos atributos que son físicos, ¿cierto? Estamos hablando de un objeto que tiene todo ese tipo de atributos, que puede ser fuerte también, que puede ser dividida, que puede ser débil, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los cambios más importantes que va a haber a partir del siglo XX dentro de nuestra disciplina. Pero al mismo tiempo, a pesar de que parece objetiva, de que parece que podemos casi que tocar ese objeto, ¿cierto? Abstracto de alguna forma, ese objeto también parece disolverse en una multitud de transacciones. Cuando vamos a coger ese objeto, ¿cierto? Cuando lo vamos a agarrar, cuando lo vamos a coger en nuestras manos, pues se disuelve simplemente, ¿cierto? No lo podemos agarrar de ninguna forma. Solamente podemos verla y solamente la economía toma alguna especie de existencia desde la cuantificación y desde la abstracción teórica también de nuestra experiencia cotidiana, a través sobre todo de las convenciones y del tipo de cosas en las que nos pongamos de acuerdo que vamos a poder cuantificar, que vamos a poder medir o no, ¿cierto? Ustedes pueden no estar de acuerdo, me pueden decir, ¿estabas todavía en la de atrás? Ahí, ¿no? Bueno. Entonces, definitivamente la economía, ya ustedes lo saben, ya se los dije, es una invención absolutamente reciente. Solamente a partir de los años 40 se consolida como un objeto del cual hablamos cotidianamente y de forma técnica como si fuera un objeto que existe, ¿cierto? Yo creo que Adam Smith o James Stuart Mill estarían absolutamente alarmados de vernos hablar así de la economía como nuestro objeto de estudio que podemos medir y ver, etcétera, etcétera. Y entonces, dos, digamos, de los puntos más importantes, de los aspectos más importantes que nos ayudan a entender cómo se consolida ese objeto, son, por un lado, la macroeconomía, aquí le pongo keynesiana, pero es la macroeconomía en general,
el análisis de los ciclos, por ejemplo, de los institucionalistas americanos en Estados Unidos, de Mitchell, entre otras cosas, ¿cierto? Y obviamente las cuentas nacionales. Pero es solamente a partir de los años 40 que realmente se consolida este objeto. La idea, además de que la economía tiene un desempeño, no se cristaliza sino hasta el nacimiento de la macro y de la econometría en los años 30 y 40. Y la idea de por qué la disciplina va digamos, inventarse este nuevo objeto de estudio tiene que ver con el tema de la experticia que les contaba hace un momento, ¿cierto? Una vez que tenemos el monopolio sobre un objeto de estudio que es importante en términos de política en general para el Estado, ¿cierto? Podemos monopolizar ese conocimiento, esas técnicas particulares para poder hablar de este tipo de objetos. Entonces podemos sacar a los politólogos de aquí. Ya esto no tiene que ver con la política, ¿cierto? Esto tiene que ver solamente con la economía. Entonces politólogos vayan a hablar de la política. Podemos sacar a los sociólogos de aquí. Esto no tiene que ver con la esfera social necesariamente, tiene consecuencias sobre la esfera social, pero el conocimiento técnico específico es de economía, es de unas herramientas particulares de economistas, ¿cierto? Y en ese sentido, esto nos va a permitir pensar en una serie de problemas técnicos particulares que antes no existían necesariamente y que se van además a pensar en términos económicos. El desempleo lo podemos pensar tranquilamente desde un problema político, ¿cierto? Y también desde un punto de vista social, obviamente. Pero desde la economía vamos a decir, no, este es un objeto absolutamente económico y nosotros tenemos las herramientas para poder resolverlo desde el punto de vista económico. Lo que hagan los sociólogos y los politólogos pueden seguir hablando del desempleo, ¿cierto? Pero realmente quienes tenemos las herramientas técnicas específicas para resolver ese problema del desempleo somos los economistas, en particular Keynes y los keynesianos para la época, ¿cierto? Entonces, fíjense las consecuencias de producir este tipo o de crear este tipo de objetos y de producir este tipo de experticia también. ¿Listo? Preguntas. Yo creo que ya se nos pasaron los 7 minutos más o menos casi. Ya. ¿Tiempo para alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Ah, para el grupo, sí, porfa.